¿no? Bebecitos, ¿no? Que sin oxígeno un minuto se mueren, ¿verdad? A ver, cuéntenos rápidamente de su proyecto de ley para construir una planta de oxígeno en La Paz para que no volvamos a sufrir este tipo de escenarios. Bueno, Víctor Hugo, este es un proyecto que lo que busca es que se declare como prioridad la construcción de una planta de oxígeno, su implementación y su puesta en marcha. ¿No? O sea, que significa que vamos a exigir desde la construcción, proyecto, etcétera, hasta que esté funcionando. El problema del oxígeno en La Paz no es nuevo, es verdad. Ha sido, si quieres, descubierto o más visibilizado la época de la pandemia, una época en la que se han buscado comprar plantas de oxígeno, ver el mecanismo, ver qué tipos de transporte existe. Y si bien varios de nuestros hospitales en La Paz tienen almacenadores de oxígeno líquido, no todos tienen planta generadora. Quienes no podrían ni siquiera instalar en su propio hospital una planta son los hospitales antiguos, justamente por la instalación, por el tipo de electricidad y por todo esto. Estoy hablando principalmente del Hospital de Clínicas, del Instituto del Tórax, del Hospital de la Mujer, del Hospital del Niño, que ya son estructuras antiguas, pero que siguen necesitando oxígeno y que están dependiendo en gran parte de los botellones de oxígeno y en algunos casos de los almacenadores. Ahora, el oxígeno tiene una presentación líquida y también gaseosa. La presentación final es gaseosa, la que se utiliza en los pacientes. Pero lo que pasa es que los hospitales que tienen almacenadores de oxígeno líquido tampoco reciben, porque esto se transporta en cisternas. Así como se transporta el combustible, de igual manera se transporta ese tipo de oxígeno, y en nuestro país se está produciendo en Santa Cruz. Cochabamba también tiene una planta criogénica de oxígeno, sin embargo, tampoco se ha podido trasladar de Cochabamba a La Paz o de Santa Cruz a La Paz, ni el criogénico ni los botellones de oxígeno, que también tienen un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y considerando que históricamente nuestra ciudad, nuestro departamento ha sufrido bloqueos, nos han sitiado, esto es algo histórico desde la época de Zaratevilca, podríamos decir. Entonces, no puede ser de que no produzcamos acá en La Paz oxígeno, ¿no? En ese sentido, es que he presentado este proyecto de ley. Este proyecto de ley busca garantizar esto y bueno, ya en adelante los proyectos hospitalarios tienen que tener su propia planta, como el caso del Instituto Gastroenterológico, que este es otro pedido que he hecho, Víctor Hugo, porque el Instituto Gastroenterológico es un hospital de cuarto nivel que estoy fiscalizando desde el comienzo de la gestión. Está terminado, no lo estamos utilizando, lastimosamente, vergonzosamente, pero además tiene una planta de oxígeno que genera oxígeno para el propio hospital, pero también puede generar oxígeno para en botellones para repartir y ayudar a esta crisis sanitaria. Y también he recurrido a las Fuerzas Armadas, donde se tiene una planta generadora de oxígeno móvil que necesita una reparación que cuesta 53.000 bolivianos, que para un estado no sería nada, y con esto produciríamos 96 botellones de oxígeno por día y podríamos instalar esta planta que es móvil en el lugar donde están los hospitales en crisis de oxígeno. Esto, Víctor Hugo, lo remarco porque hay que buscar todas las herramientas. El proyecto de ley es algo importante, pero es algo a mediano plazo, ¿no? Tiene que pasar la burocracia, ¿no? Claro. Tiene que pasar a presidencia de Cámara, comisiones, revisiones, No es de la noche a la pero lo mañana, esto es otro para es lo mucho más tiempo. inmediato. Perdón, Víctor Hugo. No, no, sí, coincido con usted en que esto es para mucho tiempo, así que hay que ver soluciones urgentes, inmediatas y mientras se está pensando en lo que vaya a resolver el problema futuro. Exactamente. Por eso es que te comento lo otro que resolvería de la parte aguda, pero por otro lado una planta de oxígeno que tendría ya algo a mediano plazo, pero que nos garantizaría el no estar sufriendo, Víctor Hugo, con este tema. Imagínate que tengas un familiar internado, un Sí, niño, sí. y que resulta que estás en ese vilo de va a haber, no va a haber. Y Víctor Hugo, como médico te digo, el hecho de que un niño, un neonato, quede con horas sin oxígeno, riesgo de muerte, pero si es que no muere, puede tener riesgo de secuelas, o sea, Claro. convulsiones, demorar en aprender a caminar, el habla. O sea, no, la repercusión es muy compleja y no lo estamos entendiendo de esa manera. Y creo que eso es importante que la población comprenda y comprenda justamente el por qué estoy haciendo tanta incidencia con este tema. Diputada,
Coincido plenamente con usted, o sea, es ponerse en el lugar de la gente que en este momento tiene un paciente crítico o alguien con un delicado estado de salud, porque a veces los seres humanos somos muy superficiales, no muy individualistas. No hay un problema para nosotros en tanto no nos afecte, y no, tarde o temprano te puede afectar y puedes estar en esa situación. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ser empáticos en esta sociedad.